les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a una nueva reseña. ¿Cómo andan, gente? Espero que estén de lo más bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos al momento de reseñar, hacer la review para todos ustedes de la más reciente película de DC, la cual es ni más ni menos que The Flash. Una película que se hizo desear durante muchos años, que pasó por 80.000 problemas, con 5 directores, ni más ni menos, con la idea de que fuese en sí una película que sirviese para seguir contando todo lo relacionado al Snyderverse, y que por todo lo que ya sabemos debió modificarse, aunque vamos a notar que no fue tanta la modificación como pensábamos. En esta review voy a hablar, ya de entrada les digo, sin spoilers. Así que si todavía no vieron la película, quédense tranquilos de que no voy a comentar nada específico, sino que voy a hablar de momentos claves, específicamente de la trama per se, y cosas que ya se habían visto en los trailers. Ni siquiera me voy al lado de los clips, ni tampoco a los TV spots, que han revelado muchísimo realmente, sino que voy a los trailers que vimos todos. Luego, ya llegado su momento, voy a hacer un video. Estoy viendo si lo hago en modo podcast, en modo video así de este estilo, reseña con spoilers y demás, pero sí, después voy a hablar más específicamente y de lleno en cuanto a la película, porque van a haber varias cosas que van a notar en este video que, si vieron la película, van a saber a qué me refiero, y si no, bueno, van a quedar como una duda respecto a qué se refería. Pero bueno, por ahí va a ir este nuevo video del canal, esta nueva reseña para The Flash, ni más ni menos. Una película que, repito, se planteó como la continuación para lo que iba a ser, mejor dicho, una nueva película de la Liga de la Justicia, entre otras cosas, y que termina siendo otra cosa completamente diferente, pero no tan alejada del cómic como se pensaría. Pero vamos a ver si terminó de verse afectada por todo lo que ocurrió en estos últimos años con el universo DC, con lo que está ocurriendo actualmente con el universo de DC y lo que va a venir a futuro, o si termina siendo algo bastante, al menos, entretenido para la gente, y con algunas cositas que se van a dar cuenta muy fácil y que ya se venían hablando de hace tiempo. Pero bueno, no la hagamos tan larga. Pero antes de comenzar, como siempre les digo, dejen su like, comentario y suscríbanse para seguir apoyando este tipo de videos y mucho más. Mil gracias de corazón a todos aquellos que se suman día a día al canal. De corazón se lo súper agradezco. Recuerden, como les digo, con un like, con una suscripción completamente gratuita para vos, que es un simple clic, eso ya me da una mano gigantesca para seguir con estos videos y acá seguir creciendo en YouTube y las demás también redes sociales. Así que, dicho todo esto, arranquemos. Mi nombre es Rodrigo y, como siempre les digo, comenzamos intro. Tras anunciarse por primera vez en el año 2016 para estrenarse luego en el 2018 y siendo en sí el puente directo para la secuela de la Liga de la Justicia, The Flash ha sufrido 80.000 cambios, incluso teniendo, como les decía anteriormente, ni más ni menos que 5 directores, siendo el primero de ellos Seth Graham Smith, luego Rick Famuyiwa y luego la dupla de John Francis Daley y Jonathan Goldstein, con diferentes versiones que ellos querían tener, incluso teniendo un momento de muchas dudas con esta última dupla, con una pelea de, en sí más que nada, ideas con Ezra Miller, quien directamente quiso hacer un guión de esta propia película con la ayuda de ni más ni menos que el novelista y creador también de muchos cómics de DC, Grant Morrison. Pero después de todo esto fallar, se encontró a Andy Muschietti, quien ya formaba parte en sí de la familia Warner con las películas de It, capítulo 1 y capítulo 2, con muy buena recepción, pero no por ello siendo algo que termine facilitando la producción de la película, ya que en el medio de ello cayó ni más ni menos que la pandemia, haciendo que
mucho del rodaje se deba retrasar para después ya sí, y en el medio de ello todo lo que ya sabemos que ocurrió con Ezra Miller y 800.000 dudas, e incluso un Michael Keaton diciendo públicamente que no sabía si iba a participar de la película porque le tenía mucho miedo a la pandemia, y con muchos cambios en cuanto a los jefes de DC, con mucha gente yéndose, con el lanzamiento del Snyder Cut y con la creación de DC Studios, es que en el medio de ello termina saliendo esta película, la cual es The Flash, un film, como les decía, que es dirigido por Andy Muschietti con guión de Christina Hodson, quien ya supimos ver en el mundo de DC como la guionista de Birds of Prey y también de la cancelada Batgirl, mientras que tenemos una película obviamente protagonizada por Ezra Miller, por Michael Keaton, por Ben Affleck y también por Sasha Calle, entre muchos otros. The Flash se nos plantea como una película que básicamente lo que intenta hacer es adaptar el cómic Flashpoint, donde Barry Allen retrocede en el tiempo para salvar a su madre Nora de ser asesinada, lo cual lleva a que su padre Henry Allen sea llevado a prisión, ya que la justicia considera que él fue el asesino de su madre. Esto entonces llevará a una serie de sucesos donde Barry Allen terminará metido en un universo diferente, en otra línea de tiempo, donde sus dos padres están vivos, pero al mismo tiempo han pasado otras cosas. Como por ejemplo un acontecimiento que se repetirá en la cronología del DCEU, el cual será la llegada del General Zod buscando al último sobreviviente de Krypton, que tiene en sus células todo el conocimiento de dicho mundo desaparecido. Para detener esto deberá unir fuerzas con su propio yo de esa línea de tiempo, mientras recluta a un Batman casi retirado y a una kryptoniana que no sabrá qué hacer al principio. En sí básicamente todo lo que ya sabemos del cómic Flashpoint, pero con algunas diferencias obviamente por algún que otro personaje, pero básicamente es en sí esta la premisa del mismo cómic de la película animada y que también estamos viendo en esta película. Desde ese momento la película comenzará a desarrollarse de una manera bastante continua, sin frenos y con una estructura muy marcada de introducción, nudo y desenlace. Créanme que son muy marcados cada uno de estos momentos de la película, muy marcados. En todo este viaje vemos una evolución muy marcada de Barry, quien comienza siendo el personaje que conocimos en Zack Snyder Justice League, hablador de más, pero al mismo tiempo siendo tímido sin poder relacionarse bien con otras personas, incluso siendo el bicho raro de su trabajo, para luego cambiar a un tono muy serio, casi sin chiste alguno, entendiendo la gravedad de la situación, estando ahora en una diferente posición, tanto personal como a nivel de guía para el otro Flash. Mientras que en grado de importancia el segundo personaje en sí del film termina siendo este otro Barry Allen, aunque con un cambio en cuanto a su personalidad muy de un momento al otro, cambiando completamente su forma de ser, lo cual se termina entendiendo realmente, pero sí siendo muy notorio este cambio. ¿Y el resto de personajes qué pasa? ¿Tienen desarrollo? Pues la verdad es que no, y vamos a especificar todo en 4 de estos que ya conocemos, que están en la película y que ustedes saben. Tenemos al Batman de Ben Affleck, al General Zod interpretado nuevamente por Michael Shannon, luego tenemos al Batman de Michael Keaton y a la Supergirl de Sasha Calle. En el caso de los dos primeros directamente no tienen desarrollo alguno, tanto el primero porque ya no necesita un desarrollo per se, y luego el segundo solamente lo que hace es repetir exactamente lo que hizo en Man of Steel. Mientras que en el caso de los otros dos tienen un mínimo arco de desarrollo, pero que está muy relacionado, al menos en el caso de Supergirl, con lo que pasa en el cómic de Flashpoint con Superman, y en el caso del Batman de Keaton también es muy pequeño el avance que hay, sin tanta vuelta que darle. Ahora, ¿esto es malo? Pues personalmente creo que no, ya que la película se llama The Flash y el personaje que necesitamos ver desarrollarse es Barry Allen, ni más ni menos. Además de recordar que en las viñetas tampoco es que tienen mucho desarrollo los otros personajes. A ver, pasemos a hablar del elefante en el pasillo porque hay que ir directamente con esto. Y vamos a hablar de lo más flojo que tiene la película, que es sin lugar a dudas su CGI, el cual no tiene punto intermedio. O es muy bueno o es horrible, haciendo que la diferencia entre una escena y otra sea muy notoria, donde vemos
una toma donde se ve el personaje hecho con CGI de manera excelente y al siguiente frame vemos otra cosa completamente diferente. Partes donde un personaje se ve demasiado falso para luego al siguiente frame ser esa persona de verdad, y con momentos que vemos ocurrir varias veces durante la película y que no están bien. Así como también la aparición de un personaje que el mismo director spoileó semanas atrás con una escena muy bonita y que tiene su lore, pero que no se terminó de ver del todo bien, aunque sí una que rindió homenaje a alguien del pasado, a mi parecer lucía excelente. Como lo fue todo el trabajo de tener a los dos Ezra Miller en casi toda la película, viéndose perfecto realmente. Por esto mismo digo que la película en cuanto al trabajo de CGI no tiene punto intermedio, o nos encontramos con cosas estéticamente espectaculares como cosas que son completamente horribles porque posta se ve muy feo. Luego, por otro lado, personalmente el final me dejó con una sonrisa de buen chiste, pero con un gran sinsabor de algo que se hizo solamente para el meme. El final de la película es uno de esos que si estuviésemos en un universo que tendrá continuidad, llamaría sin lugar a dudas la atención de todos, siendo un tema de conversación. Pero sabiendo cómo es que este mundo de DC seguirá, termina siendo algo que pasa sin pena ni gloria. Y esto también va relacionado a que la película está muy metida en la continuidad del DCEU. Específicamente a la Liga de la Justicia, nombrando a todos sus miembros. Sí, a todos. Incluso a ese baneado de Warner Bros. Discovery desde hace tiempo. Por esto mismo este cierre resulta ser bastante chocante sin saber nosotros si servirá o no para algo. Pero aún así, a pesar de esto, le doy el visto bueno a Andy Muschietti, quien claramente, y lo ha dicho él, ha tenido que modificar la película durante varias ocasiones, con varios cortes para el cierre, en el medio de lo que era en sí. Él estaba editando la película mientras James Gunn iba anunciando el nuevo universo de DC. Entonces era una cosa de, che, mira, ya tengo esta escena que da continuidad para una potable secuela, pero vos me estás dejando esto de que aparentemente no voy a hacer nada. Así que entiendo que se haya terminado de elegir esa escena final de la película, no la postcréditos, sino la última escena de la película per se, como para terminar de al menos hacer un estilo meme, hacer un poquito de sonrisa a los espectadores y nada más, lamentablemente. Así como todo lo relacionado a la muerte de Nora, que se toca como un asesinato común y corriente, siendo algo que uno como conocedor de Flash sabe que no es así. Pero también entiendo que si metías todo lo relacionado a la verdadera razón del asesinato de la mujer, con el Reverse Flash y demás, terminaría siendo una historia mucho más compleja y larga. Ahora, después de todo esto uno diría, bueno, entonces la película es mala. Pues no. Las escenas de acción son geniales, toda la introducción es espectacular, con momentos de un personaje que todos estamos mirando la película y diciendo, sí, esto es lo que yo quería ver de este personaje durante mucho tiempo y que lamentablemente habíamos tenido a cuentagotas en las diversas películas, y acá se ve lo que queríamos ver exactamente de los cómics. Así como también la idea de cómo es la Speed Force es muy buena realmente y bastante innovadora, en lugar de copiar lo visto por ejemplo en la serie de Arrowverse, aunque hay una parte muy notoria que si no la sacaron de allí hay mucha coincidencia. Visualmente los trajes de los personajes están muy bien y lo que era principal para Andy Muschietti sirve: la historia de Barry y su madre. Vemos cómo, además de ser el conflicto típico de Flashpoint, Nora es parte importantísima de la trama de inicio a fin, con una gran actuación de Maribel Verdú, aunque sí, por momentos se notaba su acento español al hablar inglés, recordando que la actriz hasta antes de aceptar el papel no sabía hablar inglés. Los chistes se sienten bien, cero forzados, las apariciones de algunos personajes se sienten muy orgánicas, conviviendo dentro de un universo compartido. Las referencias a todo están allí, aunque en el final me hubiesen gustado más cosas relacionadas al multiverso. Pero en síntesis, The Flash es una película que cumple con lo que se planteó originalmente a que iba a ser este film, que era adaptar Flashpoint, y lo termina haciendo de una manera más grande de lo que uno esperaría, sin entrar en spoilers obviamente.
Porque sí, hay mucha referencia, hay mucha cosita, incluso ese final que yo digo que solo termina siendo para el chiste, tiene cierta relación a lo que pasa en el cómic sin entrar en spoilers, dándole con esto entonces su propio toque con el Barry Allen que nosotros ya conocemos de antes del DCU, con una evolución del mismo, también con un gran soundtrack que encaja perfecto con cada escena, incluso teniendo que se usen algunas melodías demasiado tiempo, pero teniendo sus fallos bastante notorios, ya sea por el CGI como por aquellas cosas que a uno le hubiesen gustado que tuviesen más desarrollo. No es una película perfecta, pero tampoco es la peor del mundo de DC. No, eso se lo dejamos para Wonder Woman 84. Por todo esto, le doy a The Flash 3 estrellas y media sobre 5. ¿Y vos, ya viste The Flash? ¿Qué pensás de esta película? ¿Te sorprendió lo que viste? ¿Para bien o para mal? ¿Saliste muy entusiasmado del cine? ¿Saliste muy deprimido del cine? Contame todo acá abajo en la caja de comentarios que te voy a estar leyendo. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó déjame tu like y si no estás suscrito al canal te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube, puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee. Nos vemos en un próximo video.